Inicio a la primera exposición. Cometimos la injusticia en la presentación anterior, digamos, en el panel no hubo representantes del equipo argentino de antropología forense. En rigor, Luis von der Rieder, que es quien me acompaña, quien nos acompaña, fue fundador del equipo argentino de antropología forense, ha trabajado en el equipo por más de 3 décadas. Actualmente no está ejerciendo un rol institucional allí, sino que es un consultor obviamente muy destacado del equipo y a nivel internacional. Además fue presidente del equipo hasta el año 2021. Luego fue director de la Unidad Forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra. Fue también miembro fundador y presidente de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense en el periodo 2019-2022. Es integrante del Comité de Certificación en Antropología Forense de esa asociación. En 2017 fue parte del equipo forense internacional designado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para la recuperación e identificación de los soldados argentinos enterrados sin identificación en las Islas Malvinas. Fue parte del equipo internacional forense encargado de la redacción de la Guía de Buenas Prácticas para el Uso de la Genética Forense, desarrollado por el Estado argentino y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Fue miembro del Grupo de Trabajo Forense de las Naciones Unidas, que revisó y actualizó el manual de Naciones Unidas justamente sobre la prevención e investigación efectiva de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, más conocido como Protocolo de Minnesota. Y bueno, va a ser una primera presentación sobre el estado de los servicios forenses en Argentina como introducción, y luego vamos a tener el gusto de tenerlo en otras exposiciones y participaciones a lo largo de la jornada de estos 2 días. Buenos días a todos y todas, es un gusto estar acá en Córdoba nuevamente después de algunos años, y agradezco a las organizaciones que han puesto en marcha este evento por la invitación. A mí me gusta hablar para abogados, yo soy un científico forense, entonces es un desafío siempre, pero si ustedes no entienden, las cosas no cambian. Entonces es bueno que estén, la mayoría de ustedes son abogados, y vamos a tratar de tener un diálogo que es difícil entre forenses y abogados para ver en qué estamos. Me pareció importante dar esta charla porque más allá de los instrumentos que conforman Minnesota y Estambul, tenemos que saber dónde estamos parados. Y en Argentina no hay diagnóstico sobre las ciencias forenses y criminalísticas en todo el país. Entonces es importante ver ese marco para después, con el paso de los 2 días, avanzar a aspectos más específicos. Me gustaría comenzar con 2 frases. Una es de un inglés del siglo XIX que dice: muéstrame la manera en que una nación cuida a sus muertos y mediré con exactitud matemática la tierna misericordia de su pueblo, su respeto por las leyes del país y su lealtad a los elevados ideales. En Argentina tenemos problemas con eso. A los muertos los perdemos, los ocultamos, los destruimos, los mezclamos. Desde el cadáver de Eva Perón hasta las inundaciones de La Plata, tenemos múltiples casos donde no cuidamos la dignidad de los muertos, donde tenemos que mejorarlo. Y la otra frase es de Esteban Rigui, ex procurador general de la Nación, que dijo, y esa es una de las claves de los problemas que tenemos acá: el sistema argentino de justicia tiende a ser visualizado como un complejo entramado institucional, poblado de un sinnúmero de agencias y funciones de difícil delimitación, que en muchos casos se superponen y en otras carecen de coherencia interna. Gracias. Yo creo que la frase de Rigui habla un poco de las diferentes jurisdicciones y la falta de comunicación de esas jurisdicciones en el país. El sistema de justicia tiene básicamente 3 componentes: los abogados, ustedes en la función de fiscales, jueces, abogados defensores; la policía de investigación, llamada también policía científica; los especialistas forenses, que trabajamos en institutos de medicina legal o peritos de parte; y una instancia nueva que se está desarrollando en Argentina hace 15 años, el involucramiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, que está colaborando con la justicia en hacer investigaciones.
¿Cómo coordinamos con esas 4 etapas? También eso es parte del problema que tenemos. ¿Qué tipo de evidencia utiliza un juez o un fiscal para conformar un caso? 4 tipos de evidencia. La evidencia testimonial, que es de todo tipo, escrito y oral, la siguiente. La evidencia física, lo que hacemos nosotros, un cadáver en la escena y objetos o diferentes tipos de fluidos que se puedan recuperar dentro y fuera de la escena. La tercer tipo de evidencia, la evidencia ciber, tiene que ver con teléfonos, imágenes satelitales, registros de todo tipo. Y la cuarta, un poco más reciente, que se llama fuentes abiertas. Es toda la información que circula en Internet y en las redes sociales, que la más nueva es la última. Con esos 4 tipos de evidencia, un juez o un fiscal trabaja en un caso y llegan a una sentencia. La siguiente. Las ciencias forenses y criminalísticas, hoy en día no existe más un médico forense que hace todo. Hoy es como un hospital. Si uno tiene un problema en el corazón, tiene que ir a ver un cardiólogo. Si tiene un hueso roto, tiene que ver un traumatólogo. Pasa absolutamente lo mismo en las ciencias forenses a nivel mundial. Del lado de la izquierda, lo que se llama medicina forense, son todas las disciplinas que funcionan normalmente en institutos de medicina legal. Y del lado de la derecha, el área de criminalística, que fundamentalmente funciona en las policías científicas. ¿Cuál es el problema? Estos 2 ámbitos no dialogan muy bien porque están bajo diferentes ministerios, de diferentes responsabilidades. La siguiente. Diferentes ministerios de justicia, Ministerio Público y de seguridad, el caso de la criminalística, en diferentes espacios físicos. Tenemos civiles y policías, a veces las policías con estructura militar, como es en el caso de Gendarmería. Hay casos complejos como la ciudad de Buenos Aires, que hoy tiene 2 policías, la policía de la ciudad y la policía federal, que tienen relaciones, por decirlo diplomáticamente, complejas. En la escena, hasta dónde llega el rol del médico forense. Separación de la evidencia del cadáver, normalmente toda la evidencia asociada se la lleva a un laboratorio que no es donde se va a estudiar el cuerpo. ¿Y quién integra los informes periciales? Hoy le llega a un fiscal un informe de diferentes especialistas, que obviamente el fiscal es un abogado, no es un científico, y le toca unir esos informes y obviamente cometiendo errores porque no es su especialidad. La próxima. La autoridad judicial tiene la decisión final, son nuestros jefes, pero no es un científico, es un abogado que tiene que tomar decisiones y tiene una pobre formación en abogacía. En la carrera de Derecho ustedes casi no ven nada de ciencia. Nunca van a una morgue, nunca van a una escena. Entonces, cuando comienza su desarrollo profesional, es muy poco lo que conocen del lado científico y eso es un problema. El perito puede dar una opinión, pero el fiscal tiene que decidir sobre opiniones. Muy frecuentemente que el médico hace 20 años trabaja en esto, pero eso no quiere decir que tiene razón. El fiscal es el que tiene que tomar la decisión si necesita otra opinión o no, o cuestionar al perito. La genética hasta ahora es un misterio insondable para los abogados, también para los forenses. Cuando vemos un informe con palabras como grado de verosimilitud, a priori, alelos, polimorfismos, no entendemos nada y necesitamos que mejorar eso, no ser genetistas, pero por lo menos entender de qué nos está hablando el genetista, pero no se preocupen, los forenses tampoco entendemos mucho de genética, entonces tenemos un problema con eso. La próxima. ¿Cómo están organizados los servicios forenses en Argentina? Cada provincia tiene su sistema forense, tenemos 24 provincias a nivel judicial, fiscalías y policiales. Algunas provincias como Córdoba tienen la policía judicial, que es un avance importante. Las fuerzas federales, tenemos 4 fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura, PCA y Policía, que también tienen servicios forenses. La siguiente. En el año 2013 se creó la red de laboratorios forenses en todo el país. Fue un avance importante para tener más lugares concentrados en regiones para brindar servicios forenses. Eso fue una inversión importante de 82 millones de pesos en ese momento y los diferentes laboratorios que se crearon. La próxima. ¿Cómo funciona la medicina legal? Dentro de institutos de medicina legal tenemos que dejar de hablar de morgues, sino de institutos de medicina legal.
En Argentina están bajo el Poder Judicial o Ministerio Público, atienden personas vivas y personas muertas, mayormente ciencias médicas, no tienen criminalística. A veces van a la escena los médicos, a veces lo delegan en la policía científica. En general hay muy pocos odontólogos tiempo completo, que es algo gravísimo, tendría que haber un odontólogo tiempo completo en cada servicio médico legal. Y vuelvo al ejemplo de los hospitales, donde uno tiene todas las especialidades. En la formación hay pocas opciones, los sistemas de control de calidad son escasos, después vamos a hablar de eso. Los médicos forenses de parte normalmente son retirados de la Fuerza de Seguridad o del Cuerpo Médicos Forenses. Presupuestos bajos que dependen del Tribunal Superior de Justicia de cada provincia. Y un ejemplo del Cuerpo Médico Forense de la Ciudad de Buenos Aires, que hace unas 4.000 autopsias al año. La próxima. Los laboratorios de criminalística, las 4 fuerzas federales tienen laboratorio de criminalística. ¿Por qué? No se sabe, pero se multiplican y se superponen en el país. La distancia entre los laboratorios y los institutos de medicina legal no favorece el diálogo. Casi nunca va un especialista de criminalística al instituto a dialogar con el médico sobre el caso, se hace en forma individual. Se sigue separando la evidencia en la escena, cuando toda la evidencia debería ir con el cadáver al instituto y ahí separar para cada laboratorio. ¿Cuánto invierte el Estado en educación continua, viajes, congresos? Es muy limitado. ¿Cuántos ejercicios se hacen entre los laboratorios? Y la idea de crear una sola agencia que concentre todos los servicios que estamos hablando. La próxima. La autoridad judicial muchas veces no va a la escena. El fiscal no va. ¿Por qué? Porque son eventos nocturnos y dice, llamame si pasa algo, al policía. Porque tiene muchos casos, porque la víctima es pobre, porque la víctima no es importante, porque no tiene tiempo, porque le queda lejos de la fiscalía, porque es un barrio peligroso. Delega a la policía y no le interesa mucho el caso. Esa es la realidad hoy en día, lamentablemente. Cuando un fiscal debería ir siempre a una escena de crimen porque es la autoridad. No puede delegar a la policía el trabajo en la escena. Tiene que haber una autoridad y cambiarían mucho las cosas teniendo un fiscal presente en las escenas. La siguiente. Hoy hablamos de nuevas disciplinas. Geología, entomología, botánica, física, matemáticas, no son disciplinas que estén en el sistema médico-legal, pero sí que están en el sistema académico argentino y son muy útiles. Hoy en día, si por ejemplo tenemos que ver fallos en una construcción, no podemos llamar a un criminalística, llamamos a un arquitecto. Es decir, tenemos que ampliar el foco y utilizar la ciencia en toda su dimensión, con diferentes métodos. Y como dije antes, hoy el médico forense ya no trabaja solo, sino en equipos multidisciplinarios. La siguiente. 2 ejemplos de esto. Este es el doctor Rodolfo Pelleasco de Bariloche, es un físico forense. Este colega estuvo investigando casos desde Teresa Rodríguez, esa mujer que murió en el sur, hasta casos de mayor repercusión. Es un físico forense, es una disciplina que no existe en el sistema médico-legal ni en la criminalística, pero que da un aporte fundamental a las investigaciones porque da otro tipo de visión del caso. El otro ejemplo tiene que ver, la siguiente, con el laboratorio Sueño de Memoria, que funciona en el CONICET. Lo que hace esta gente es analizar los testimonios y ver cómo las memorias se construyen y se insertan. Todas las imágenes que vemos en cámaras que hay en la calle, en fotografía, a un testigo se lo puede manipular para que diga una cosa, para que diga lo otro. Y esta gente está trabajando en casos concretos, viendo un poco cómo eso se pueda mejorar, que no siempre lo que dice una cámara es lo que vio la persona, pueden ser imágenes distorsionadas, pero son 2 ejemplos de disciplinas diferentes que están haciendo un aporte importante en la Argentina. La próxima. Hay avances institucionales, el protocolo de autopsias aprobado por el Servicio Médico Legal de Córdoba, algunos protocolos que se han instaurado a nivel federal. La siguiente. El programa Ciencia Justicia fue creado en el año 2015 y pone a disposición de jueces y fiscales todo el sistema del CONICET. Científicos de todo el país, cuando un juez o un fiscal necesitan algo diferente, que brinde otra opinión,
los puede convocar para hacer peritajes de diferentes tipos. Realmente es un programa muy importante que pone al servicio del derecho todo el arsenal científico que tenemos en el país. La siguiente. Algunos documentos que están saliendo, una generación más joven. Este es un joven criminalista de Río Negro, que un poco puso el eje en este tipo de problemas que tenemos en Argentina y publicó un documento hace muy poco. La siguiente. El proyecto Inocente es otra herramienta importante. El proyecto Inocente, la próxima, se creó en el año 1992 por dos abogados, la siguiente, estadounidenses, que tiene que ver con revisar sentencias donde la gente fue condenada por el uso de una prueba científica que hoy está cuestionada. A partir de la aplicación de análisis genéticos, al día de hoy se han liberado en Estados Unidos 350 personas que fueron condenadas erróneamente y está funcionando en diferentes países. Es una herramienta muy importante que pelea contra todo un sistema que sigue utilizando procedimientos no científicos. La siguiente. Algunos de los casos que está llevando en el país el Proyecto Inocente son nombres de personas que están encarceladas por diferentes tipos de argumentos. Me parece importante tenerlo en cuenta porque en casi todas las provincias tienen casos y están trabajando muy bien. La siguiente. Sistemas de control de calidad son universales en ciencia, pero en Argentina tenemos problemas. Pasa por tener estándares de los procesos, por desarrollar certificaciones de peritos y acreditaciones de laboratorios. Esto es la norma ISO, la que se aplica a ciencia, la 17025, que tienen que ver con buenas prácticas y controles de calidad. Algunos laboratorios de genética, de toxicología, están empezando o ya se han acreditado, pero nos falta mucho más para tener un buen sistema de calidad. En Argentina no hay auditorías internas ni externas de los servicios forenses. A nadie le auditan nada, no hay ningún cambio, entonces eso tenemos que modificarlo para que les presten un mejor servicio en los casos que ustedes investigan. La siguiente. ¿Cómo funciona hoy un instituto de medicina legal? Políticas públicas, recursos humanos, infraestructura de equipamiento, educación continua, controles de calidad e investigación básica, gestión de la información, protocolos, atención a los familiares y presupuestos. Entonces, no hablamos más de la morgue, no hablamos más de la sala de autopsia, sino hablamos de institutos de medicina legal, donde además de los casos, uno se continúa capacitando y se hace investigación básica. Son los tres componentes. Me van a decir, no tenemos tiempo, no hay dinero. No todo depende del dinero. Hay cosas que se hacen sin dinero, pero es cuestión de empezar a implementarlo. La siguiente. Tenemos un problema de falta de liderazgo a nivel forense y criminalístico. Esta es una foto del doctor Valdés Moreno, es director del Servicio Médico Legal de Colombia, en La Habana, en la mesa de negociaciones entre la FARC y el gobierno colombiano. Es decir, el rol de protagonismo de este médico forense es algo que debemos pensarlo para la Argentina. Si no tenemos voz, no nos escuchan y no existimos. Y eso debe cambiarlo. La siguiente, recursos humanos, cuando hablamos de utilizar el protocolo de Minnesota, este es un buen ejemplo del caso Astudillo, donde incluimos entomología, diatomeas y tafonomías. Son disciplinas que no existen en los sistemas médicos legales, pero que eran necesarias en ese caso. Para entender el caso, se lo solicitamos a la jueza, ella lo aceptó y fue implementado. Entonces, los recursos humanos con los que contamos es algo que también tenemos que revisar. La siguiente. ¿Cómo comunicamos a la sociedad? Esta es la página web del Instituto de Medicina Legal de Guatemala, país muy chiquito, con mucha pobreza, pero ¿cómo informan a la sociedad? Hablan de norma ISO, la siguiente. Visión y misión, es decir, como una empresa donde está promocionando y difundiendo sus servicios adecuadamente. Otro ejemplo, la de Panamá, otro instituto muy interesante en Centroamérica, donde también tiene una página web muy activa, con diferentes secretarías. La siguiente, una del exterior, del Victorian Institute of Forensic Medicine de Australia, uno de los mejores institutos del mundo, donde hay un acercamiento a la sociedad. La historia que la morgue queda al final del hospital en un lugar lúgubre, oscuro, eso ya no existe, a pesar que en Argentina
siguen existiendo lugares así y se siguen haciendo autopsias en lugares así. Hoy en día tenemos que comunicar de otra manera. La siguiente. Esta es la página web del Cuerpo Médico Forense de Capital Federal, supuestamente el más importante del país. La siguiente. Esto es todo. La siguiente, infraestructura. Los institutos de medicina legal de Colombia, de Costa Rica, son edificios modernos, con muchas personas trabajando. El de Madrid, inaugurado hace 3 años en España. La siguiente. El de Holanda, que parece un hotel 5 estrellas, pero es como se trabaja hoy en ciencia en el mundo y en ciencia forense. El de Buenos Aires, un edificio de más de 100 años en estas condiciones, a pesar que también es bueno decirlos, hay un nuevo director y está cambiando algunas cosas, está tratando de implementar nuevos procesos, modernizaciones, le va a costar, porque no es fácil, pero por lo menos hay una tendencia al cambio, pero tenemos un atraso importante. La siguiente, la ingreso a la morgue de la ciudad de Buenos Aires. Inserción internacional. Esta es una estadística del año 2006 al 2017 de cuántos argentinos fueron a la reunión anual que hace la Academia Americana de Ciencias Forenses, que es el congreso más importante para nosotros en todo el mundo. Esta información que me suministraron, ha habido 30 personas, 75% son del equipo argentino de antropología forense. No salimos del país, más allá de la crisis económica en la que estamos, no salimos del país, pensamos que sabemos todo, que no necesitamos estar insertos emocionalmente, y eso también hay que cambiarlo. La siguiente. 2 documentos producidos en Estados Unidos han causado un terremoto, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. El primero es un estudio que el Consejo Nacional de Ciencias encomendó en el año 2008, se llama Fortaleciendo las ciencias forenses en los Estados Unidos, y ese informe fue lapidario porque hablaba de muchísimos problemas. Ahora vamos a verlo. Y el segundo, volvé para atrás por favor, el segundo es un informe que Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, le pide a los científicos forenses sobre el valor de ciertas pruebas de criminalística. Imagínense un presidente ocupado de esas cosas, pero ha pasado y eso relata la importancia que tiene esto en los Estados Unidos. Siendo el primer informe, la primera recomendación es crear una entidad federal independiente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ya no más bajo los ministerios públicos, bajo el Poder Judicial, bajo la policía, un instituto independiente. Y después establecer acreditación obligatoria de los laboratorios, investigación académica competitiva, una asignación de fondos importante, la siguiente, financiar agencias estatales para promover la credibilidad y confiabilidad de los informes científicos, supervisar estándares educativos, desarrollar mejor comprensión de las disciplinas de ciencia forense y sus limitaciones, y evaluar el desarrollo de nuevas tecnologías. Esto fue en 2008, todavía está implementándose, pero de alguna manera puso el foco en que las cosas no se estaban haciendo bien. Y esto lo vieron primero ustedes, los abogados. Entonces, esto está cambiando. La siguiente, recomendaciones. La próxima. Tiene que ver con este caso. Brandon Meinfeld era un ciudadano estadounidense en el año, la siguiente, 2004, cuando fueron los atentados en Atocha, en Madrid, que murieron más de casi 200 personas. La policía española encontró huellas en una de las mochilas que llevaban los artefactos explosivos, las envía al FBI, el FBI tiene una lista de sospechosos, y uno de ellas correspondía, según el FBI, a Brandon Meinfeld. Pero Brandon Meinfeld no estuvo nunca en España. ¿Sí? La siguiente. Además, era musulmán, además se había convertido al Islam, había sido abogado de un grupo insurgente en Estados Unidos, sus teléfonos fueron intervenidos, lo detuvieron y lo pusieron en aislamiento. La siguiente. La policía española le envía un escrito diciendo que no había coincidencia entre las huellas de Meinfeld y los atacantes de la mochila. ¿Cuál fue la respuesta del FBI? Simplemente ignorar la conclusión de la policía española y decir que era una coincidencia del 100% con las huellas de Meinfeld. La siguiente. El 19 de mayo la policía identificó de quién eran las huellas, era un ciudadano argelino, y
Fue un escándalo internacional y el FBI se vio obligado a liberar a Malfield y dice que solamente hubo unos errores y el caso puso en cuestión el uso de las huellas dactilares como 100% infalibles. La siguiente. Entonces, en el 2016, Barack Obama comisiona este informe para revisar casos sobre donde hay marcas de mordidas, cabellos, huellas latentes y patrones de dispersión de sangre. Analizaron miles de pericias, una junta de análisis en Estados Unidos, y llegaron a la conclusión que carecen de una validación científica adecuada. La siguiente, en el caso de las huellas, deben evitarse o dar a entender que pueden hacerlo de manera infalible con el 100% de precisión. Los analistas forenses han proclamado durante muchos años altos niveles de certeza de que las impresiones latentes basadas en su análisis se originaron de una persona identificada, declaraciones que varios informes han calificado como científicamente indefendibles, y estas aseveraciones han llevado a la cárcel o exculpado a muchas personas. No están diciendo que no sirven, están diciendo que nos hace falta más investigación, ¿sí? Y lo mismo sucede con los cabellos, con los patrones de sangre que vemos en muchos casos y con las marcas de mordidas. La siguiente. Concluye el informe, no hay datos científicos suficientes sobre el conjunto potencial de todas las huellas dactilares humanas para demostrar que un conjunto de huellas dactilares constituye un identificador único de una sola persona. Ni hay datos suficientes para determinar cuántas personas pueden mostrar características similares. Obviamente esto causó un cimbronazo en los Estados Unidos, pues básicamente estaba diciendo no se pueden usar las huellas como único elemento para dictar una sentencia condenatoria o exculpatoria. La siguiente. ¿Qué sucede con las ciencias médico-forenses? Hay muy pocos controles de calidad. La acreditación de morgues es casi inexistente. En Estados Unidos está más extendido. En Latinoamérica hay varios países que están mejor que nosotros, como Colombia, como Chile, por ejemplo. Los jueces y fiscales no entienden para qué sirve la certificación de acreditación. Piensan que es un gasto de dinero y no una inversión, directamente no entienden. Eso ya se está superando en varios países de la región. Hoy en día en Colombia, lo primero que le preguntan al perito es si está certificado o no. No aceptan al perito como soy médico, soy odontólogo, etc. Gran retraso en relaciones con laboratorios que sí se están siendo acreditados, como toxicología, genética y otros. La siguiente. Conceptos que llevan a confusión, ¿cómo usamos los informes? Hay conceptos que no se pueden poner en un informe científico. Probable, más allá de duda razonable, certeza, absoluto, compatible, no excluye, no hay dudas, no son conceptos que se usen en ciencia. Uno nunca está seguro y no podemos poner eso en un informe pericial, porque estamos dando información errónea a ustedes que tienen que tomar una decisión. La siguiente. ¿Cómo nos ve la sociedad a los forenses? Esta es una encuesta que hicimos en el EAF hace unos 10 años en varios países de América Latina, y estas son las conclusiones. Son los que están con los muertos, son como policías, no son científicos, el médico forense sabe de todo, siempre tiene respuestas, lo que dicen es la verdad absoluta, el ADN resuelve todo y es infalible, trabajan poco, no hablan con los familiares y ganan muy bien. Eso es lo que dice la sociedad, no lo decimos nosotros. Entonces, tenemos un problema de comunicación y de explicación sobre lo que hacemos y para qué lo hacemos. Y eso tenemos que modificarlo. La siguiente. Entonces, el diálogo entre derecho y ciencia es complejo. Ustedes necesitan certezas que nosotros no podemos brindarles. Ustedes necesitan sí o no y nosotros podemos decirles probabilidades. Y la decisión de ustedes es si sí o no con otros elementos. Entonces, no nos pidan cosas que no podemos darle, porque muchas veces los peritos afirmamos cosas que no podemos afirmar, que la tiene que afirmar el abogado en la función de fiscal o del juez, pero también tenemos que ver cómo trabajamos, cuán frecuentemente el fiscal o el juez visita a un forense para discutir el caso, cuán frecuentemente se conversa el caso. El currículo de las facultades de Derecho tenemos que modificarlo, no se puede seguir enseñando Derecho sin un componente de ciencia, para que entiendan, ustedes no tienen que ser peritos, pero básicamente tienen que entender la metodología científica
para poder dar una opinión sobre lo que están recibiendo. Tenemos la cuestión del bias en ciencia. ¿Qué quiere decir bias? Que soy influido por el medio o por información que me da el fiscal. Incluso en un laboratorio hay bias. Tenemos que ver hasta qué punto afecta a nuestros dictámenes. Entonces tenemos que tener más diálogo, más espacios compartidos y seguir avanzando. La siguiente. La admisión de la prueba científica en el proceso judicial. Por muchos años no se utilizaba la ciencia, era solamente el testimonio de alguien que decía: yo vi a esta persona matar a esta, y se daba por válido o no. Poco a poco, algunas disciplinas como química, como la medicina, fueron llamadas a hacer aportes. Esto produjo un cambio fundamental, pero al mismo tiempo se fue creando un aura de infalibilidad. Si lo dice el perito, es la verdad absoluta. ¿Por qué a nosotros nos llaman expertos y cuando uno va a un hospital llamamos médico a la persona? No somos expertos en nada. Tenemos un conocimiento en un área de la ciencia, los asistimos a ustedes, pero experto es algo que a nadie le dan el título de experto en ninguna universidad. Eso tenemos que empezar a cambiarlo y vernos como de otra manera y modificar esta aura de infalibilidad lo que tenemos. Que lo que dice el perito es palabra santa, no es así. Y es trabajo de ustedes cuestionar al especialista que está dando su testimonio o su reporte. La siguiente. Hay 4 criterios, perdonen que cito Estados Unidos, pero ha sido el país que más ha desarrollado todo esto. Hay 4 criterios de admisión de la prueba, hay 4 fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, son conocidos como Frey, Dover, General Electric y Cumbo, del año 2023. El más importante es el segundo, porque son los criterios que la Corte estableció para admitir prueba científica en un caso judicial. ¿Qué dice este principio? La siguiente. Sí, anda pasando por favor. 4 criterios. El primero, si la teoría o técnica ha sido probada, que existe una metodología científica compartida por la comunidad. Si la teoría técnica ha sido sometida a revisión por pares y publicación. Yo no puedo escribir un trabajo sobre huellas y publicarlo en la revista de mi instituto. Tiene que ser una revista internacional con revisión de pares, etc. La tercera, el grado conocido o potencial de error. Esto es lo que nos da la genética. Cuando ustedes leen el informe del genetista que dice la probabilidad es 99,99, les está dando una probabilidad y un número matemático. Es como decir, mañana va a llover. ¿Te parece? No, va a llover, hay el 85% de probabilidades que llueva. Es un cálculo probabilístico. Y todos los forenses y los científicos tenemos que expresarnos de esa manera, porque es la forma de evitar errores o interpretaciones del perito. Y el último, si la teoría ha sido generalmente aceptada. Esto ha causado muchas discusiones en Estados Unidos. Como ustedes también saben, cada estado tiene su forma de organizarse. Pero sí ha puesto por lo menos la barra un poco más concretamente cómo se admite prueba científica en el proceso judicial. La siguiente. Entonces, un concepto básico en ciencia es que la incertidumbre es un atributo inherente a la ciencia y por tanto de la ciencia forense. Y pocos métodos de la ciencia forense han desarrollado medidas adecuadas para medir esa incertidumbre. Entonces tienen que indicarlo en los informes forenses. Por eso tenemos el conflicto cuando les decimos hay 99% de probabilidades. Pero eso no es, preguntan ustedes, no lo sabemos, lo tiene que decidir usted, no el perito forense. Entonces algo tenemos que empezar a cambiar y cuestionar más a los especialistas forenses. La siguiente, algunos países han avanzado, como Colombia, este es un trabajo académico, sobre la necesidad de establecer los criterios Dover en el proceso penal. La siguiente, y en el Código Penal Procesal colombiano ya lo menciona. Los 4 criterios que dice la prueba debe ser relevante, el testimonio pericial debe ser de ayuda para el fiscal o el juez, el perito debe ser calificado y tiene que ser una opinión sustentada, esto está en el Código colombiano. Y la siguiente, donde el perito tiene que cumplir uno de los siguientes requisitos: que la teoría haya sido científica haya sido verificada, que la teoría o técnica
tenga una crítica de la comunidad científica, haya sido aceptada por la comunidad científica, que haya acreditado el nivel de confiabilidad y que sea aceptado por la comunidad científica. Es decir, ya hay códigos procesales que están incorporando estos temas en la cuestión legal y me parece importante porque están más claras las reglas sobre lo que es un perito y qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. La siguiente. Hoy en día hay grupos científicos que se dedican a cada área de criminalística y de forense produciendo estándares internacionales. Si yo hago una investigación de explosivos, tengo que seguir estos estándares y no me puedo desviar. Si bien cada país tiene sus criterios, hay cosas, como en todo, estándares que todo el mundo tiene que seguir. La siguiente. Entonces, la evaluación de certidumbre, los antiguos forenses basan sus informes en la intuición, la opinión, usan la experiencia, como dije antes, esto lo vi muchas veces, hice muchas autopsias, hace 20 años trabajo en esto, entonces lo que yo digo es verdad, dan valor absoluto a sus opiniones. Hoy en día se trabaja en forma diferente, los peritos basan sus informes en datos científicos, en evidencia científica, usan el razonamiento y no dan valores absolutos, dan hipótesis de trabajo para que ustedes definan si esa hipótesis es correcta o no. Y vamos terminando, la próxima, desafíos para el abogado. Mejorar la formación en las universidades en el uso de la ciencia, eso indudablemente. Mejorar el diálogo con los especialistas forenses, interesarse qué hacen, cómo lo hacen, e ir a verlos o llamar a los especialistas. Asistir a las escenas, autopsias y laboratorios. Después lo vamos a ver en mi próxima charla. La etapa donde se cometen más errores es la escena del crimen. En todo el mundo y Argentina no es la excepción. Entonces tienen que ir a las escenas y tienen que estar presentes y preguntar y dirigir el proceso. No aceptar como verdades absolutas los informes periciales, cuestionarlos y exigir sustentación científica. Ustedes pueden exigirlo aunque no sean científicos, tienen la obligación, yo diría, no solo el derecho. No pensar que comprar máquinas para laboratorios garantiza buena calidad. Las máquinas son importantes, pero si no invertimos en la cabeza de la gente, las cosas no van a funcionar. Para la foto está muy bien inaugurar un espacio nuevo, un aparato nuevo, pero si no invertimos en educación, esto no va a cambiar. Y la educación no cambia en 1 año, en 2 años, necesitamos una inversión a largo plazo. Invertir en información continua y control de calidad. Los comentarios finales. ¿Qué modelos de institutos de medicina legal queremos en Argentina? ¿Cómo queremos que sea? ¿Bajo qué órbita tiene que estar? Autonomía, independencia. Tenemos una crisis de liderazgo que está un poquito cambiando a través de algunos colegas forenses que están teniendo una visión nueva en cómo modificar estas cosas. Falta de consensos, documentos y estrategias. Cuando fue la pandemia del COVID, comenzamos en el equipo argentino una recopilación de protocolos. En el país había 18 protocolos sobre cómo manejar los cadáveres en COVID. Y algunos decían cosas contradictorias con los otros. No pueden funcionar así las cosas, que cada provincia tiene un protocolo diferente. Tienen cuestiones especiales, pero tenemos que trabajar con los mismos documentos. El rol de las policías en la investigación criminal. Eso es crítico porque la policía sigue manejando el proceso de investigación en muchas partes del país. En otros lugares estamos peores. Los forenses estamos bajo la policía, pero tiene que haber, como comentaban, la policía judicial que hay acá. No puede ser que la policía siga manejando la escena y todas las investigaciones sola. La relación con los policías, atención a los familiares. Esto es algo fundamental. En muchos institutos el familiar va a golpear la puerta, no hay lugar, nadie los atiende especializados, no hay lugar en la sala donde sentarse, tomar un vaso de agua, ser escuchado. Sigue siendo un problema para los familiares y todos conocemos casos donde esto pasa. Y tenemos que hacer un diagnóstico serio de la situación en el país, cómo están los servicios forenses y criminalísticos y quizás crear, esto fue una idea de Morris en su mandato, un consejo federal o algo semejante de especialistas forenses para que vayan avanzando. Creo que con esta última diapositiva, la próxima, es un poco
la base de donde partimos para poder implementar protocolos de Minnesota y Estambul. Como ustedes saben, un protocolo es muy lindo, pero se mete en un cajón y se acabó. Si no tenemos un plan de capacitación, implementación y sobre todo monitoreo de cómo se aplica el protocolo, no sirve para nada. Si no monitoreamos y hacemos auditorías de cómo se están aplicando las cosas, va a ser papel muerto. Entonces me pareció importante, antes de empezar a hablar de cuestiones más técnicas, mencionar esto de cómo estamos en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, y si bien estamos un poco pasados de tiempo, sí hay previsto un espacio para preguntas, intercambio, que es un poco la dinámica también que pensamos de la capacitación. Ya lo dijo Luis, a pesar de que los presentamos como expertos, ¿no? Un poco la idea de toda esta jornada es poner algunas cuestiones en cuestión y fundamentalmente facilitar el intercambio, el diálogo que planteaba Luis tan necesario entre los operadores jurídicos, fiscales, abogados, abogadas de defensorías especializados en violencia institucional y demás, con quienes prestan algún tipo de servicio forense y también de esa mano o por ese camino romper la mirada de que ambos protocolos se reduzcan a una mera instrucción para autopsias o para ejercicios forenses, sino tener una mirada más amplia. Así que, si alguien tiene ganas, acá veo al doctor Padusak y allá hay otra mano levantada, si podemos facilitar algún micrófono y si no, ahora puede ser a viva voz, sabemos que tiene una voz fuerte, doctor Padusak, y después si se puede alcanzar algún micrófono, gracias. Creo que algo dijiste. En la función judicial, sobre todo en la etapa de juicio oral, viene la confrontación entre lo que dijo el médico forense y finalmente peritos de parte. Un poquito más fuerte. Que generalmente viene la confrontación entre lo que dice un perito de parte y el médico forense. Y generalmente la pregunta del fiscal al médico forense es cuántas autopsias hizo, cuánto, como para presentarlo de que tienen más espalda que el perito de parte. Y el perito de parte en una de esas se presenta, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Soy el presidente de la asociación no sé cuánto, 5 años a cargo de la cátedra no sé cuánto, como también poner la espalda diciendo lo que yo voy a decir es bueno, ¿no? Vamos a decir. En el medio nosotros vamos a confrontar eso, más allá de alguna u otra capacitación que tenemos. Si podés profundizar ese punto que me pareció muy interesante cuando vos dijiste esto del moderno y el antiguo, ¿no? Gracias. Yo creo que tiene que ver varias cosas. Primero, el lenguaje que usa el especialista. Cuando empieza a utilizar palabras como absoluto, 100%, totalmente compatible, uno empieza a dudar y tiene que preguntarle, cuando me pregunta, cuál es su sustento científico de esto. Me parece que ese es un punto importante. Obviamente hay tipos de pericias diferentes. No es lo mismo un estudio de medición de alcohol en sangre que una pericia psicológica, donde es mucho más difuso y difícil establecer eso. Yo creo que mi opinión, sin ser abogado, para ustedes tiene que ser un elemento más, pero no siempre determinante, porque ustedes tienen más elementos que el perito cuando da ese tipo de información. Y me parece que el perito tiene que justificar científicamente, pero con ejemplos, bibliografía, documentación, de dónde sacó lo que está diciendo. Yo creo que no tiene que ofenderse el perito cuando ustedes le preguntan todas estas cosas, porque está sometido al proceso y tiene la obligación de dar cuenta. Y hay un temor muy grande, no solo en Argentina, en muchos países, de decir no sé. Y muchas veces no sabemos. Y contestamos cosas que no tienen nada que ver, que los confunde más a ustedes. Entonces, esa infalibilidad del perito tenemos que bajarla y empezar a decir, justifíqueme lo que está diciendo científicamente. ¿Qué trabajos dicen eso? Por ejemplo, no voy a citar el caso, pero un médico forense estableció el tiempo de muerte en un caso con un trabajo que había escrito él en la Argentina sin ninguna publicación internacional, porque él lo había publicado. Eso es totalmente inválido. Entonces, ustedes no tienen que ser peritos, pero conocer un poquito cómo funciona la ciencia
Me parece que los ayudaría. Y la otra cosa, pedir una tercera opinión. El CONICET, le mostré el ejemplo, o otra gente que tiene formación. El caso del físico que conté es totalmente diferente que un accidente de auto. Lo evaluó un criminalista que lo evaluó un físico, que es la dimensión del movimiento, la fricción, es sumamente superior a la formación de un físico. Entonces, esas cosas ustedes tienen que hacerlo y no pasar por cuestiones de iniciativa propia. Cuando fue el caso del soldado Carrasco, al policía se le ocurrió venir a Buenos Aires, ir a la Facultad del Museo de Ciencias Naturales y preguntó, ¿me pueden ayudar? Y había una entomóloga que se resolvió el caso Carrasco con los insectos. Pero esta fue la iniciativa de un policía, no estaba en el protocolo que la justicia de Bariloche tiene que... Esas cosas tenemos que tenerlas más establecidas. Perdón por la respuesta ampliada, pero... Vamos a probar con este. ¿Están dando? ¿Se escucha? Sí. Bueno, igual allá al fondo, así que... No va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. Perdón la desprolijidad, no tenemos que corregirlo. Buenas, ¿qué tal Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Matías Mesa, del Instituto de Formación de acá del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Bueno, felicitarte por la disertación. Gracias. Bueno, con respecto a lo que hoy nos planteaste, este recorrido que hiciste, más que nada por la experiencia estadounidense, el caso Dauber, el informe PCAS, el Nash Report, y ahí surgió un término muy importante que es el término deferencia hacia los expertos, ¿no? O sea, esta exagerada, digamos, confianza en lo que dice un experto, y después la otra postura que es cuestionar todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Carmen Vázquez, no sé si la conoces, Sí. ella propone un camino medio, quería saber tu opinión con respecto a eso. Ella propone un trabajo conjunto, cognitivo, digamos, entre los jueces o las personas que se encargan digamos, de administrar justicia, las partes, los peritos y las comunidades expertas. Quería saber más o menos tu opinión con respecto a eso y qué experiencia tienen desde la antropología en ese camino. Gracias por la pregunta. Carmen Vázquez es una abogada mexicana que ha estado reflexionando, viene de una escuela de Girona, en España, sobre estas cuestiones del valor de la prueba, el valor de los peritos, la interacción con la justicia, y es un poco lo que apuntaba el colega, que tenemos que hacer esa reflexión y involucrarnos más los dos ámbitos, porque si no hay diálogo, las cosas no mejoran. Yo creo que lo que ha ayudado mucho es la interdisciplinaridad. Cuando uno va al hospital no pide un experto, pide un médico, o pide un radiólogo, o pide una... Yo siempre uso el modelo de los hospitales porque me parece que así debería funcionar la ciencia al servicio del derecho, donde hay diferentes especialistas que tienen diferentes opiniones y creo que ese diálogo en Argentina es incipiente, alguna gente lo está empezando a hacer, pero debemos entenderlos y debemos expresarlos. De nuevo, si ustedes como abogados no lo lideran o no forman parte de eso, no sirve para nada de todo lo que hagamos nosotros. Y me parece que tenemos que tener un poco más de humildad y de saber que no podemos saber de todo y lo que estamos decidiendo al final del día es si una persona va presa o queda en libertad, que es una responsabilidad, como ustedes saben, enorme. También tenemos responsabilidad los científicos, porque nos creemos que sabemos todo, como los demás no saben, son abogados, entonces lo que yo diga, a menos que me cuestionen mucho, nadie me va a cuestionar. En casa del ciego, el tuerto es rey, realmente es así muchas veces. Entonces hay que comenzar a ese diálogo y cuestionarnos las cosas. Preguntar al perito, ¿y por qué dice usted que una huella es única? Dígame, ¿qué trabajos científicos soportan esta afirmación científica que usted está haciendo? Es el camino y, de nuevo, sin educación las cosas no van a cambiar. Tenemos que dejar de ver la educación como un gasto y es una inversión. Porque cuando pasan las catástrofes, ahí nos acordamos de los muertos y ahí, así como avanzaron en Argentina muchas veces. Después del atentado de la AMIA, le dieron recursos al cuerpo forense porque obviamente a los políticos ver a cientos de familiares en la puerta de la morgue no les gustaba.
entonces se le dio un poco de dinero, pero no tiene que ser así. Yo sé que estamos en una crisis terrible, no vamos a hablar de eso, pero tenemos que empezar a pensar más a mediano y largo plazo qué ciencia forense queremos en Argentina para el futuro. Por acá, adelante. Buenos días, yo soy el doctor de la Rúa, soy fiscal general de la provincia de Santiago del Estero. No, yo le quería hacer una pregunta porque nos pasa seguido que como que se podría agregar al protocolo los borradores de los peritos, o sea, de los científicos, porque nosotros chocamos muchas veces como para tomar, como usted dice, una medida cautelar, o sea, de una detención, una prisión preventiva. Pedimos informe a los peritos de forma urgente, que nos adelanten la opinión, y bueno, y eso muchas veces no está plasmado en ningún lugar, y después cuando viene el informe dice otra cosa. Entonces, yo decía si la posibilidad de poner en el protocolo, o sea, que esos borradores inmediatos de los peritos puedan ser agregados, como nosotros también, por ejemplo, en el tema de cuando secuestramos historias clínicas del hospital y todo eso, también pedimos, por ejemplo, las anotaciones de los enfermeros. Bueno, hay una serie de medidas probatorias para complementar eso que después dice el perito. Porque hemos notado también que muchas veces los peritos ya, unos más, diríamos más cancheros, vamos a hablar vulgarmente, que otros, tienen un cliché o un speech en los juicios orales que siempre dice lo mismo, o sea, entonces la forma, creería yo, de poner el protocolo, o sea, es decir, cada palabra que diga el perito es palabra autorizada, diríamos, o sea, o es lo que él cree, porque si no, después lo cambia. Gracias, doctor. Yo creo que utilizando una palabra científica, los forenses nos achanchamos. No nos cuestionan nunca. Si hago una cosa mal, a menos que sea terrible, nadie me va a meter preso. Y son respuestas automáticas que uno da. Como usted no tiene los elementos para evaluar lo que está diciendo, lo tiene que aceptar. ¿Cómo se cambia eso? Con la nueva generación, con educación, con empezar a exigir cosas y que haya algún tipo de sanción. Si a nadie le gusta que le hagan una auditoría interna, pero pida 50 informes de pericia, que lo evalúe un perito externo y que diga lo que ve ahí. Es una forma de empezar a cambiar cosas. O si en la escena del crimen yo dejo los guantes tirados y me voy, eso tiene que ser sancionado. Entonces, si no empezamos a introducir reglas, y lo tienen que hacer ustedes, porque nosotros no lo vamos a hacer, porque como en todos los ámbitos hay espíritu de cuerpo en todos lados. Entonces, si la autoridad, el fiscal, no se involucra en eso, las cosas no van a cambiar. No digo que sea un cambio radical de que de la noche a la mañana empiecen a cambiar, pero estar más presente, pedir aclaraciones, pedir justificaciones, sustentación científica, y ahí de a poquito quizás, yo soy optimista siempre, las cosas van a empezar a cambiar. De nuevo, hay una generación joven de criminalistas y forenses que quieren hacer las cosas diferentes. Hay gente, pero usted como sabe, a veces a la gente joven no son jefes, les cuesta avanzar, tienen obstáculos. Acá hay que pagarse los libros, nadie le da un peso para ir a un congreso. Entonces es mucho esfuerzo. Pero si no empezamos no va a cambiar nunca. Gracias. ¿Cómo? Tenemos reverenciar por los viejos. Mire, en los congresos forenses a los viejos siempre los llaman maestros. Eso es algo que no vi nunca en un congreso. Cuando entra un cardiólogo no le dicen maestro. O cuando entra un traumatólogo en un congreso de traumatología. Ese mito de maestro, perdón. Tenemos dos preguntas más, si las pueden hacer en conjunto y Luis contestás las dos juntas, hay por una cuestión de tiempo y después van a haber otras instancias. Sí, digamos, Luis va a tener otras presentaciones, así que... Bueno, ¿qué tal? Buen día. Hola. Silvina Canteros, mi nombre, soy parte del comité del Mecanismo Provincial de Chaco, además de abogadas querellantes en causas que tengan que ver con graves violaciones de derechos humanos. Me nació mucho la inquietud hoy cuando usted planteaba entre los viejos forenses y sus modalidades y también la inexpertise que se va haciendo cuando no se capacita y no se respetan estándares. Entonces hay una dimensión ahí entre esto de
la práctica o el no capacitarse, el paso del tiempo y los estándares y los protocolos, que van a resultar en resultados de pericias diferentes seguramente. Ese espacio de, yo a veces lo llamo de ilicitud entre el resultado de una pericia y otra, el no acatar protocolos o tener protocolos desactualizados que dan resultados diferentes. Esa dimensión, ese espacio gris que hay entre eso es negligencia, es ilicitud, se excusa en no comparto este protocolo, digamos, esa es mi inquietud entre esta zona gris entre lo aprendí de tal manera y ahora los nuevos protocolos dicen otra cosa, pero dan resultados diferentes. ¿Contesto la otra pregunta? Podemos hacer las dos juntas. Listo, sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Gustavo Copini, del Instituto de Formación acá de Córdoba. Y no va en la misma línea mi pregunta, pero un poco acá hay una cuestión de fondo y yo quería saber qué rol podrían tener las universidades, por ejemplo, en esta temática, ya que en Argentina la mayoría de las universidades abordan esto como abordan las carreras de la criminalística. Hay una sola que tiene una carrera de ciencias forenses en Río Negro, y es como que subyace un poco la idea de revisar la base epistemológica de la carrera, el modo de producir información por parte de los forenses. Y quería saber eso, ¿qué rol tienen para aportar las universidades acá? Listo, gracias. Yo creo que con la primera pregunta, imagínense que va a un hospital a atenderse y hay un médico que no le saca radiografía, usted no va a ir a ese médico. Y acá debería ser exactamente igual. Esa persona achanchada, que no se forma, pero también porque nadie se lo exige. ¿Cuántas veces vio un fiscal decirle al médico, mire, lo que me está diciendo no tiene sentido, o susténtemelo científicamente? Si ustedes no lo exigen, no va a cambiar nunca. Ese es el problema. ¿Por qué la medicina funciona de una manera y la medicina forense funciona de otra? Tenemos que elevar el nivel y tenemos que exigir cosas que nunca nos han exigido. Una forense de la policía, salvo una sanción, nadie le exige nada. Y lo mismo con un médico forense de un servicio médico forense. No hay esa obligación de estudiar, de formarse, de tener controles de calidad. Es algo que ustedes son la autoridad, tienen que exigir. Sobre las universidades me parece fundamental. En Europa las universidades forman parte del sistema médico legal. Los forenses muchas veces son de las universidades, entonces hay una interacción muy interesante. En Argentina, por supuesto, tenemos cátedra de medicina legal, muchos forenses son profesores ahí y también médicos forenses, pero todavía nos falta mucho en esa inserción. Yo creo que el proyecto del Ministerio de Ciencia es un avance, poner a disposición todos los institutos del CONICET para ir cambiando eso, pero sin dudas la academia es el lugar de reflexión, de repensar, de hacer protocolos. Acá pasa mucho diciendo, bueno, ustedes son teóricos y nosotros hacemos autopsias todos los días. Eso tampoco hay que romperlo. Tenemos que poder trabajar en conjunto y pensar todos juntos cómo modificar esto. De nuevo, toma años, pero me parece que vale la pena que hagamos el esfuerzo para empezar a cambiar. Bueno, muchas gracias, Luis. Concluimos entonces.